Bueno, para este primer video vamos a estar haciendo el laboratorio en donde vamos a estar probando y haciendo unos pequeños ejemplos en donde vamos a tratar de entender cómo funciona el particionado de tabla, cómo sería el uso de índices para poder mejorar el performance de una determinada tabla, ¿no? Entonces, bueno, vamos acá, vamos a copiar este código que ya lo tenemos acá preparado. Acá tenemos nuestra tabla. En principio, voy a crear una tabla no particionada para que empecemos a evaluar un poco las diferencias, ¿no? Si se fijan, esta tabla no tiene ningún tipo de partición. Y bueno, lo que tiene es un índice primario, pero no único, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a crear esta tabla volátil para hacer una prueba. Y ahí creamos nuestra tabla. Vamos a hacer la inserción de algunos pocos registros para poder hacer pruebas sobre ella. Y sobre esto, si se fijan, bueno, pues podemos este, hacer una query, podemos hacer una consulta, nos trae ciertos datos, pero no es lo que quiero hacer. Quiero mostrarles otra cosa. Quiero hacer un explain sobre esta consulta, en donde si se fijan, una de las cosas más importantes es que la metodología por la cual está accediendo a los datos es a través del escaneo de todas las filas. Entonces, si se fijan, acá no está haciendo ninguna metodología no está entrando por la tabla a través de ninguna metodología de particionado, por lo cual le toca escanear la tabla completa. Vamos a ver ahora en nuestro siguiente ejemplo cómo podría ser una tabla que sí tiene partición y vamos a empezar a ver la diferencia de cómo empieza a entrar, digamos, por la partición y no entra por eh, escaneando toda la tabla, ¿no? Vamos a ver otro ejemplito acá. Acá nosotros vamos a hacer un particionado por rango. Es uno de los más comunes. Tomamos normalmente un rango de fecha, pero también se puede hacer a través de un rango de enteros, ¿no? Acá le pasamos un rango simplemente que nos permita poder particionar la tabla en base a eso. Vamos a ver esto acá. Vamos a copiarnos esto. Inclusive al final podemos borrar la tabla. Hacemos una nueva ventana de query. Y bueno, como les dije, aquí tenemos el particionado en base a un rango. Y si se fijan, en este caso sería en base a un rango de fecha. Desde el 1 de enero del 2022 hasta vamos a poner acá el 31 de diciembre del 2022. Y creamos nuestra volátil. Perfecto. Vamos a colocarle igualmente como hicimos en el caso anterior. Vamos a insertarle algunos registros para poder ir a ver qué hay dentro de nuestra tabla. Si se fijan, ya tenemos registro dentro de la tabla. Y acá les voy a mostrar la diferencia que recién les comentaba. Si yo hago un explain, o sea, si yo consulto el explain de toda la tabla, se fijan, es como el caso anterior, un all row scan, perdón, de toda la tabla. Sería el método de acceso a los datos. Cómo acceder a los AMPs donde están alojados, donde están, digamos, distribuidos los datos. Entonces, ahora vamos a hacer el uso de esa partición. O sea, le vamos a decir que entremos a una de esas tantas particiones que tiene creada allá adentro. Entonces, hacemos el explain. Fíjense que aquí cambia un poco y ya nos dice que está entrando en una de las 213 particiones. Fíjense que aquí ya tiene acceso a la partición. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos acá nuestros datos, bueno, septiembre, tenemos de agosto, son los datos que tenemos. Pero imagínense que nosotros queremos acceder a un dato que está el 1 de enero del 2022. Cuando nosotros revisamos qué nos va a traer el explain, fíjate que acá ya nos aparece que es un single partition. ¿Por qué? Porque está entrando en una partición específicamente. En el otro caso, igual no. Pero por ejemplo, si yo le pongo aquí el 31 de diciembre, me va a decir que son 300 diciembre
Y le vamos a poner aquí 31. Bueno, tira All Row Scan porque estoy entrando en todas absolutamente las particiones. Pero vamos a ver si yo entro en la del día 30. No, quiero eso, hacer un explain. Fíjense que me está diciendo que va a entrar en la partición 364 de las 365 que yo tengo. Evidentemente, si yo pongo acá que sea menor o igual a la del 31 de diciembre, evidentemente me va a decir que está escaneando toda la tabla, ¿no? En este caso, pero fíjense que si yo le pongo simplemente un igual al 30 de diciembre, justo entraría a esa partición únicamente. Igual que si le pongo al 31 de diciembre. Entonces, bueno, este es el poder de la partición. Nos permite poder entrar en una partición específica y tomar los datos de esa partición sin tener que ir a escanear toda la tabla. Así que bueno, esto sería el equivalente a hacer un particionado a través del índice primario y a través de o sea, la metodología de particionado por rangos. Como les dije, se puede hacer por rango de fechas, por rango de enteros, son creo que los más comunes. También creo que hay otras opciones que se permiten ahí, siempre y cuando se pueda establecer algún rango. Pero creo que son los más comunes, un rango de números de enteros, un rango de fecha, por el cual nos permita ir a consultar la partición en otro momento, ¿no? Entonces, si se fijan acá, yo había dejado una consulta que nos permite ver las particiones que hay, que son menor o igual al 31 de enero del 2022. Entonces, evidentemente, nos dice que hay 31 particiones en el primer mes. Enero trae 31 días, ¿no? Entonces, si yo acá le pongo a febrero, nos va a sumar el equivalente de enero más las particiones que están en febrero. Ahí nos debería... 30, no, porque esto no trae así, ¿no? Sería el 28. Esto sería algo como esto. Ahí sí nos sumaría las particiones de enero y febrero. Bueno, esto sería todo para darle un primer overview, para dar un primer entendimiento de cómo usar las particiones. Así que bueno, en el siguiente video vamos a ir profundizando un poco más y viendo otros tipos de particiones que podemos hacer sobre nuestros índices. Así que bueno, muchísimas gracias.